A las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras, que resistieron los bombardeos en las trincheras. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día y al fin descansen justos los huesos. No olvidaré, no olvidaré. Desnudémonos despacio, mi anarquía valiente, que solo los locos y las locas viven la libertad, aunque esté mal decirlo. Que nos merecemos, claro que sí, nos merecemos amar de infinitas maneras posibles, la vida plena. Ya comprendimos que nunca dejaremos de seguir desaprendiendo y que somos vulnerables, pero eso no es incompatible con ser invencibles si ponemos el apoyo mutuo y el cuidado en el centro. Habrá que sacar la rabia, habrá que afinar mi grito con el tuyo, aunque nos pongan en busca y captura. Habrá que defender la verde selva y a todas las criaturas del mar y de la tierra. Habrá que seguir bailando, reivindicar el estallido del baile de nuestro guapango. Por los olvidados, las olvidadas, por la rosa de Luxemburgo y por la de Mariana, porque sin flor, solo luna ensangrentada y ventanas cerradas. El mundo necesita poesía. Frente a las vueltas de este día raro y de los que vendrán, toma el ejército de mi escritura, la revolucionaria alegría de quererte. Hijo de pastor, de pastores y pastoras, contra cualquier tipo de borreguismo, hijo también de guerra, pacífica contra las guerras. Me preguntas una vez más, ¿qué fue de los cantautores, de los comprometidos, los esperanzadores? Aquí lo tienen, señoras y señores. Es nuestro ahora. Hoy, Pedro Pastor. Buen día, familia. Esto es Nuestro Ahora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy ha venido a visitarnos una de las voces jóvenes más potentes y con mayor resonancia internacional de nuestro país, de la canción de autor de nuestro país. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por venir. Muy bien, Alfonso. Un gustazo. Gracias a tenerte vosotros. Aquí. Igualmente. Has publicado hace poco menos de un mes un nuevo sencillo que se llama El Mar y bueno, es un temón de lo más fresco, pero también tiene un videoclip que recomiendo a todo el mundo que lo vea porque dan al que pueda permitirse unas vacaciones, porque dan unas ganas de cerrar el kiosco, ponerte el bañador y largarte a la costa a darte un chapuzón que no veas. Entonces yo te quería preguntar de dónde sale las ganas o el impulso de hacer este tema ahora, ¿no? Que es un tema, un single suelto que has hecho en una zona como entre discos, ¿no? ¿Cómo surge esta canción? Yo nunca había hecho un sencillo hasta ahora, o sea, nunca había hecho un sencillo por fuera de los discos. Es verdad que ahora cuando grabas un disco siempre sacas 3 o 4 adelantos en formato de sencillo, pero yo nunca había grabado un single. Lo que pasa que las nuevas canciones del siguiente álbum que vamos a trabajar han tardado un poco más en llegar de lo que estoy acostumbrado y han llegado todas de golpe. Entonces durante un año más o menos no había compuesto apenas y una de las canciones que había compuesto era esta del Mar y la venía cantando en directo ya en Latinoamérica en la gira a dúo y me daba un poco de miedo, que era una canción que me gustaba mucho, me daba un poco de miedo que no llegara con aire al disco. O sea, que ya llegara al disco agotada y no la quisiera dejar fuera. Y entonces dije, mira, vamos a probar esta idea de grabar un sencillo, así, si luego no entra el disco no pasa nada, y también así justifico de alguna manera la gira que quería hacer de despedida, ¿no? Porque también está bueno como sacar un poco de contenido, aunque es una canción para tener un poco de aire fresco en el directo que íbamos a hacer. O sea, es una canción que yo le debía a mi infancia. Mi madre y mi abuela son de Tenerife, de un pueblo pequeño que se llama Güímar, de Tenerife.
y yo sentía la necesidad como de hacer una canción al mar, pero específicamente a ese mar de mi infancia, ¿no? A mi pueblo, al mar de mi pueblo, donde yo me pasaba los veranos enteros, mis padres me soltaban allí, se iban a girar, y yo me quedaba con mi abuela y con mis hermanos todo el verano. Y tu abuela que sale también en el vídeo, ¿no? Mi abuela que sale en el vídeo, que es mi única abuela viva, la Yuye, que también es bastante musa, que también la nombro en... Saludo desde aquí. Saludo, Yuye. Saludo, abuela. También la nombro envuelta, es una bastante musa también, claro, al final yo solo conocí 2 abuelos y uno tuvo demencia muchísimos años, entonces también mis recuerdos son muy de la infancia, y como suelo tener ese nexo así como con una abuela nada más, pues al final hace como que, bueno, que haya un cariño muy, muy, muy especial, ¿no? Y bueno, sentí la necesidad de hacerle esta canción a Tenerife, a Güímar, al puertito y al mar de mi infancia, como a lo que representa mi madre, mi abuela y mi familia materna, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo surge la canción a nivel más técnico, porque si no he entendido mal, creo que la compusiste en época de confinamiento pandémico, ¿no? Y además es una... el estribillo no, pero la estrofa es una décima. También te quería un poco preguntar sobre eso, que últimamente, ¿no? En los últimos años, en la canción de autor sobre todo se ha dado un boom de la décima, que incluso yo he compuesto alguna décima en alguna canción. ¿Y de dónde crees que viene y quién es el mayor culpable? ¿Violeta Parra, Jorge Drexler, Sabina, Alexis Díaz Pimienta? Vamos por partes, ¿no? Una de las muchas cosas que hicimos en la cuarentena, en casa, yo vivo en una casa con mucha gente, y cuando nos quedamos sin curro y no podíamos salir de casa, pues nos dedicamos a hacer un montón de cosas que no habíamos hecho antes. Yo empecé a tocar saxofón, hicimos una bioconstrucción en el jardín, como una especie de casita, un cuartito de superadobe, que nos llevó 45 días ahí como a muerte. Y otra de las cosas que hicimos, que ese taller lo propuse yo, porque proponíamos talleres en casa, era hacer un taller de décimas. Entonces, cada noche en la cena alguien decía, pues mañana vamos a hacer un tema, mañana sobre la soledad, pasado sobre pasear, jueves sobre el mar. Y entonces escribíamos décimas y las compartíamos en casa, y yo se las corregía porque era un poco el que más conocía, digamos, la métrica de la décima, ¿no? Y luego ese grupo de WhatsApp, eso se extendió a un grupo de WhatsApp en el que metimos a más gente que estaba confinada, pero en sus casas, y por ahí empezamos como a compartirnos las décimas y las temáticas. Y en una de esas alguien propuso el mar, mi hermano Juan propuso el mar, y yo hice esta décima y ahí quedó. Tengo una carpeta de notas ahí en el móvil, que son décimas, y tengo muchísimas décimas que he ido escribiendo a lo largo de mi vida. Y entonces me puse a revisarlas un momento dado para ver si alguna tenía una canción posible dentro, ¿no? Y le hice la música a del mar, y a partir de ahí pues ya desarrollé la canción, le hice el estribillo, le hice la coda, que no estaba escrita, ¿no? Porque pues solo con 2 décimas pues puedes hacer una canción, pero te va a quedar una canción con una estructura rara, ¿no? Y digamos que la canción viene de ahí. Y lo de las décimas, o sea, yo creo que es como, o sea, nosotros los compositores, además los cantautores, necesitamos como siempre unas fuentes de las que beber para hacer canciones, y cuando descubrimos, de repente es algo así como tan abundante de agua, o sea, como un manantial, como puede ser la chacarera o el 6x8 hace 5 o 6 años, cuando casi nadie hacía chacareras, canciones con aire de chacarera en este país, y de repente se descubrió que era muy versátil y casi todos hemos hecho canciones con aire de chacarera. Pues lo de la décima es un poco parecido. Cuando descubrimos una fuente de inspiración tan fuerte como una forma métrica. Es el octosílabo también, que funciona muy bien, ¿no? El octosílabo funciona muy bien, y en cuartetas hemos escrito toda la vida, pero de repente ¿no? O sea, conocer la décima, que son 10 versos en octosílabos, que tiene además un trunque final con esos 2 versos de más que no te encajan en la armonía, que tienes que casi siempre proponer una proposición de cambio armónico. Es una canción, es una propuesta muy rica para hacer canciones. Yo las conocí por Drexler, personalmente. Por la canción del moro, o sea, yo soy un moro judío. Pero cuentan que fue porque Sabina le propuso, pero, ¿no? El estribillo, lo que le propuso Sabina es el estribillo, que al final no es una décima, que es una cuarteta. Claro, verdad. Él le propuso hacer una décima con ese estribillo, ¿no? Eso ya no lo sé, pero yo sé que Sabina le tiró esa cuarteta, ¿no? Entonces él, que ha compuesto mucho en décimas, por supuesto Violeta Parra, que para mí es una referente y que hace muchos años me regalaron su biografía en décimas. Bueno, tú cantas siempre Chile. Un tema de Violeta, ¿no? También, yo canto un tema de Luis que le dedica a Violeta, ¿no? Mariposa de noviembre. Y entonces hice como... Me leí las décimas enteras de Violeta. O sea, como que yo siempre he estado muy ligado a la décima. Y luego, por supuesto, Alexis, que ha sido una persona muy influyente. Lo que pasa que es verdad que cuando yo conocí a Alexis yo ya había compuesto canciones en décimas, ¿no? Entonces ahí no viene mi motor, mi chispa. Pero bueno, yo ya tengo que dejar un poco las décimas de lado, porque si no... O sea, en el disco anterior ya hubo como 4, en este también hay algunas, como yo creo que tampoco hay que ceder, porque está bueno que las cosas siempre en su medida son mejor que en exceso. Claro, hay un punto que lo que se convierte en un recurso, ¿no? Luego te
te aprieta, ya no puedes salir de ahí, ¿no? Es como, funciona bueno. tan bien y suena ya sola la décima que luego hay que romperla de nuevo. Yo que soy tan ecléctico en todos los sentidos, creo que está bueno que también sea crítico en el verso y no de repente haga solo canciones en décimas, porque al final eso te limita, ¿no? Lo que al principio te ha dado, luego te lo va a quitar. A pesar de que eres un alumno aventajado, empezaste súper pronto a tocar, has crecido rodeado de música siempre y tienes más experiencia en carretera y en conciertos que muchos más mayores que tú, sigues siendo muy joven. Y justo esta semana hablaba con un buen amigo rapero, también jovencísimo, que se llama Nizar El Anrani. Y bueno, hablando de muchas cosas, pues salió esa etiqueta que se dice tanto últimamente de la generación de cristal, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de una cosa y de otra y dándole vuelta y al final lo resumimos con unos versos que compusimos conjuntamente, escribimos conjuntamente, que decía algo así como cuidado con la generación de cristal que si termináis de romperla, al final os va a cortar, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco sobre qué piensas de este concepto, generación de cristal. Bueno, no tengo muy claro el tema este de las generaciones, cuál es cuál, qué abarcan. La verdad es que no tengo mucha idea digamos, de ese discurso, pero bueno, yo sí que siento que los que hemos tenido el privilegio de nacer en una casa ¿sabes? Nacer en una casa a gusto, que nunca nos ha faltado un plato encima de la mesa, pues hemos tenido muchísimas menos dificultades que las generaciones que había antes que nosotros. Yo creo que negar eso es faltarle a la verdad. Luego, por supuesto, hay muchísima precariedad también en nuestra generación, como la ha habido, como siempre ha habido y como hay en tantos países en el mundo, ¿no? Yo te hablo, supongo que desde mi posición privilegiada, que a mí nunca me ha faltado de nada en la vida. Yo siento que el problema o la problemática claramente está como con una herramienta de individualización que se lleva llevando a cabo muchos años y que digamos que estos son los ecos de todo ese programa, ¿no? En el que conceptos tan necesarios como la empatía, como la solidaridad, como el altruismo, ¿no? Empiezan a temblar los cimientos, ¿sabes? De esos conceptos y empezamos a no tenerlos en cuenta en nuestra vida y solo a mirar por cada uno por sí mismo, ¿no? Y entonces es verdad que pues no sé si les cortaremos en algún momento, pero estamos muy desmovilizados. Yo creo que también hay que ser consciente de la realidad, claro, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, el capitalismo ha triunfado, se ha desenmascarado porque digamos que dejó de tener un competidor. No tenía que demostrar que era mejor sistema que otro sistema porque pasó a ser el único sistema realmente existente. Entonces, claro, pues con el desenmascaramiento del capitalismo, pues de repente empiezan a pasar estas cosas en las que no hay que engañar a nadie y empiezan a sembrar esta individualidad que se convierte en un desamparo social, en mirar alrededor y ver que no tienes red, que no tienes tejido, que nadie te ayuda, que nadie te salva. Y que desemboca en depresiones, que desemboca en suicidios y que desemboca en un montón de gente trabajando sin parar para conseguir comprarse el nuevo aparato que salga y andamos todos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso es el reto que nos toca a nuestra generación. Si es la de cristal, pues la de cristal. Claro, pero también hay un punto, ¿no? de que realmente es como que se expresa más lo que se siente también, ¿no? Entonces, por eso muchas veces como que se dice, es que os quejáis demasiado, pero quizá... como estamos hoy viene de que hubo gente que era demasiado hermética y no se expresaba, ¿no? Y quejarse está buenísimo. O sea, quejarse está buenísimo. O sea, hundirte, sumergirte en la queja no. Porque, o sea, llenarte de pesimismo, o sea, todo lo que tú estás todo el rato también, o sea, eso se te está también haciendo dentro, por mucho que lo sueltes afuera, ¿no? Entonces se te puede enquistar la queja, ¿no? Pero quejarse está buenísimo. Yo creo que no todo van a ser penurias. También ese es un punto a favor, supongo, de nuestra generación, ¿no? La capacidad de expresarnos, también ese trabajo de la sensibilidad, que no, o sea, no tiene por qué, no tiene por qué ir de la mano. Tú puedes ser más sensible, pero también puedes ser menos generoso, ¿no? O sea, no tiene por qué ir de la mano, porque es verdad que la sensibilidad se está enfocando a lo mejor en la dirección equivocada. En este caso, si quieres hablar de colectivo, ¿no? Igual se confunde con sensiblería. ¿No? Y si es una sensibilidad únicamente individual, pues al final no va en pos de lo colectivo.
Pero bueno, yo creo que sí, que hay cosas que hacemos mucho mejor, seguramente muchas cosas. Pasa que a veces nos cuesta ser objetivos con nuestra propia generación. Me hablabas de lo colectivo y bueno, hay cosas que pueden romperse, como generaciones que han sido no muy bien tratadas, pero también hay cosas que pueden unirse, aunque sea en el último momento, por los pelillos. Y entonces te quería preguntar qué puedes decirme de este proceso de unidad de las izquierdas que ha sucedido esta última semana, de todo el acuerdo de Sumar, Podemos. Te meto en un berenjenal. No, o sea, no pasa nada. Es verdad que yo me había abstenido, ¿no? de comentar o de posicionarme. Porque al final lo que realmente creo que ha sucedido con este proceso es eso. O sea, digamos que hay una distancia con la sociedad total. Es decir, a la sociedad no le interesa. A la sociedad no le interesan los sillones, aunque parezca que sí, aunque haya, por supuesto, una parte de la militancia que claro que le interesen, quién va en qué puesto, quién no. A la sociedad, o sea, la izquierda, creo que el eterno problema que hemos tenido desde la izquierda es que casi nunca sabemos llevar el relato a lo que la gente necesita en los momentos históricos, ¿sabes? ¿Qué crees que falla? O sea, creo que somos incapaces de al final enfrentarnos a un discurso que pueda calar a mucha gente. Pero yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Quiero decir, caemos en el intelectualismo y caemos, digamos, siempre como en construir los discursos desde un lugar en el que nos entiende muy poca gente. Pero también pasa con las canciones, ¿no? Nos pasa mucha gente que, digamos, que aunque tengamos público no conseguimos pasar ese escalón de llegar a la masa, porque hacemos las cosas desde un lugar muy hermético, muy endogámico. Y a la izquierda le sigue pasando eso. Y si encima la endogamia se empieza a destruir entre sí, el relato que estás vendiéndole a la gente es un relato muy poco comprable. Entonces es una pena que las circunstancias se han dado así, ha habido un adelanto de elecciones y ha habido que hacer una negociación que se iba a hacer en varios meses, en 10 días. Y además con toda la presión mediática encima. O sea, yo creo que también va a haber un proceso de adaptación política. La izquierda se tiene que adaptar también a esta nueva era que nos está tocando vivir, que no sabemos aún muy bien para dónde va a ir, y que está absolutamente marcada por la tecnología y que los jóvenes que están creciendo con eso. Y la izquierda también tendrá que adaptarse, ¿no?, a este capitalismo salvaje, a ver cómo se posiciona si quiere gobernar. Sin duda. Y al final es lo más difícil porque luego las izquierdas que están llegando a los gobiernos casi siempre se quedan a medio camino y no son capaces de realizar sus programas y de generar esos cambios profundos, estructurales, que son lo que la gente que vota a la izquierda con convicción busca o se quiere ver representada de esa forma. Entonces es muy difícil ahora mismo la papeleta que tiene la izquierda en todo el mundo, con este capitalismo triunfante y al final es lo de siempre. O sea, la democracia está limitada por los poderes. Está muy limitada por el poder y eso hace que sea muy difícil creérsela. Bueno, vamos a ver si nosotros desde la cultura de nuestro terreno, tú eres un compositor que te caracterizas, entre otras cosas, porque eres muy ecléctico, eres muy curioso, siempre estás buscando, te vas a Latinoamérica y siempre intentas recoger sonidos, das unos saltos mortales en cada disco, pero también porque eres una persona muy comprometida en tus letras y muy crítico. Y también como individuo nunca te cortas ni tienes miedo a la hora de posicionarte y decir lo que piensas, aunque te equivoques en un tema o en otro. Entonces, eso es algo que aplaudimos de este programa y que apostamos por ello. Creemos que es algo que está muy bien, que es algo a lo que tenemos que tender. Pero, sin embargo, hay gente que opina que no opina lo mismo y opina que la cultura debe mantenerse al margen. Y, curiosamente, la gente que dice esas cosas siempre se queja cuando son la gente de izquierda las que dicen algo. Eso es cierto. Pero ¿crees que existe también como algún tipo de miedo entre algunos artistas, algunos músicos o personas de la cultura, a veces como a perder público o algo así? Hombre, yo creo que más que miedo es cierta inteligencia laboral. Quiero decir,
el discurso de que la política, o sea, de que la cultura, o que en este caso que la música no tiene que mezclarse con la política, me parece el discurso, o sea, me parece un discurso nulo, con cero capacidad de comprensión histórica de la música. O sea, me parece Y es político ese discurso también. Además, absolutamente. Claro. Y, o sea, me parece un discurso absolutamente absurdo, verdaderamente absurdo. La política atraviesa todas las facetas de la vida, y algo como la cultura, algo como la música, algo como la creación y la composición musical está inevitablemente ligada a la política. A partir de ahí, tú claramente puedes tener más contenido, puedes tener menos contenido también. O sea, creo que es una cuestión vital. Hay mucha gente que realmente, digamos, como que no le interesa especialmente el sistema político, que no le interesan especialmente sus vecinos, y que no le claro, ¿verdad? Y que claramente, o sea, no va a hacer canción, digamos, con contenido político porque no es su vida. Yo creo que la mayoría de la gente que ha militado o que milita y además es creadora artística, claramente lleva su militancia a su creación artística, porque si no, como, o sea, no vas a dormir tranquilo por las noches, ¿no? Yo creo que hay que tratar este tema con naturalidad. O sea, no sé, se nota cuando es contrahegemónica. Cuando es hegemónica, pues es como que no se está metiendo en política, ¿no? Es como que... Claro, porque al final yo creo que la cultura tiene como una cuestión de resistencia, que es lo que le da, digamos, ese matiz más político, claramente. Porque al final es una cuestión de ir contra el poder. O sea, si tú haces música desde el poder, por mucho que digamos que resuenen frases politizadas, no sé si es música política realmente, o no sé si tienes ese... Quiero decir, es música política, pero le falta, digamos, ese matiz de resistencia o ese matiz de contracultura. Luego, si quieres o no dar una opinión en Twitter, eso ya es un tema más personal en el que yo no me voy a meter. O sea, yo creo que es absolutamente legítimo que un músico, incluso aunque haga indie y en sus canciones no se meta en política, sea capaz de posicionarse políticamente o personalmente en redes sociales o en una entrevista cuando le pregunten, pero claramente eso va a tener consecuencias. Tampoco podemos fingir que no las tiene, ¿no? Pero bueno, hay cada cual, yo qué sé, cada cual, ¿sabes? Hay ejemplos hermosos como el de Rosalén, que es una de las personas que más tickets vende en este país y que es número uno en ventas cada vez que saca un disco, y jamás ha dejado de decir una palabra que creía justa, ¿no? Entonces yo creo que claramente se puede, porque ahí están los ejemplos. Entonces yo creo que no deberíamos vender como ese discurso en el que si hablas de política no te va a ir bien en la música. No. Seguramente hay gente que no decida no escucharte si no compartes tus ideas políticas, pero también seguro hay mucha gente que no comparte tus ideas políticas que si le gusta tu música te va a escuchar igual. O sea que yo creo que deberíamos salir un poco como de esa burbuja de nuestras cabezas para darnos cuenta de que la vida no es Twitter, ¿no? Apostamos por ello en este programa. Un poco en esa línea, un poco, justo antes de la pandemia sucedió algo muy emocionante, y es que después de algo muy triste, y es que os cancelaron a tu padre y a ti, o fue a tu padre solo, a tu padre y a ti, ¿no? Os cancelaron un concierto en Aravaca a última hora, en las fiestas, y claramente fue un acto de censura por cuestiones políticas. Y bueno, hubo una respuesta muy interesante que se hizo un contraconcierto, ¿no? en el mítico barrio de la Rosa Luxemburgo, y yo tuve la suerte de participar en ese conciertazo, que fue un día súper especial, con muchísimos artistazos, que además hago un paréntesis porque a mí yo nunca lo olvidaré, porque me presentó Olga Rodríguez, que es una persona que es un referente para mí increíble y un referente para esta cadena, cierro paréntesis. Yo quería preguntarte, ha pasado realmente no tanto tiempo a nivel cronológico desde aquello, pero a nivel intensidades han pasado muchísimas cosas. Entonces yo te quería preguntar si crees que hemos ido a mejor o a peor en cuanto a derechos y libertades a nivel global. Creo que estamos bastante parejos, o que es bastante parecido a aquello. Es verdad que fue hace menos de lo que en mi cabeza sin duda ha sido. Bueno, los derechos y las libertades se conquistan, luego nos las arrebatan, y yo creo que ese constante, esa marea siempre está ahí, ese flujo siempre está ahí, y
que aunque parece que avanzamos con los siglos, de repente, ¿no?, hacemos una caída en picado de derechos porque se recortan unas leyes absurdas. Entonces es verdad que, qué sé yo, luego al final los derechos siempre van ligados absolutamente a los privilegios. Hay muchísima peña que no tiene ningún tipo de derecho a nada y al final es un debate que es mucho más profundo, ¿no?, que el que tendríamos que charlar mucho rato. Y en cuanto a la censura, yo creo que es un error. La censura es un error. Y casi siempre le sale mal a los censores. Es verdad que hay casos muy concretos en los que la censura ha ido demasiado lejos, como es el caso de Hassel, como es el caso de Valtonyc, donde la censura ha llegado a unos límites tan absurdos que en ese caso, pues supongo que si alguien buscaba eso le salió bien, esa censura. Pero en el caso de censurar conciertos, casi nunca le sale bien al actor político que lo hace. Porque hoy en día o sea, no se me ocurre qué tienes que decir para que te censuren un concierto. A mí no se me ocurre. Yeah. Entonces, claro, casi nunca está justificada una censura. Vamos, casi nunca no. Yo creo que nunca, ¿no? Entonces, pues es un tiro al pie. En nuestro caso yo creo que se demostró también porque joder, nosotros tuvimos mucha suerte de recibir ese apoyo por las compañeras de la música que decidieron sumarse a cantar de una manera absolutamente altruista, y cuando las fiestas estaban vacías, la programación de Rosa Luxemburgo estaba abarrotada y además todos sentimos que vivimos algo histórico. Yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Y a todos nos escaparon varias lágrimas, o sea, lágrimas en varios momentos de ese día. Bueno, hay una cosa que hacemos en este programa y es que te va a hacer una pregunta una compañera de esta casa a la que se le quiere mucho y que creo que te suena de algo, que has compartido alguna cosa con ella. Así que entre la pregunta de la compañera. Xavi, por favor. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Espero que estés muy bien, te mando un beso enorme. Y bueno, me han pedido si te puedo hacer una preguntita, ya que somos del mismo gremio, el de la música. Así que bueno, allá va. Bueno, yo que he escuchado tu música bastante y que me encanta, sé que tus letras van de temas muy diferentes, como puede ser el amor, la alegría, la amistad, la empatía, la tristeza, la reflexión, pero también creo que beben mucho de temas sociales y de dramas que ocurren en el mundo, temas de actualidad. Y me gustaría preguntarte qué temas concretos o qué dramas sociales han sido los que te han inspirado principalmente o los que más te han motivado a escribir y componer. Bueno, muchas gracias, espero que estés muy bien, un beso enorme. La Gema. Bueno, gracias Gema por la pregunta, México. Creo que la inspiración casi nunca es muy concreta. O sea, creo que la inspiración es algo bastante abstracto, que está mucho más conectado a lo que no se ve, a lo invisible, que a lo que se ve. Entonces, o sea, como en el caso de la política, lo que a mí más me ha inspirado es o sea, no es algo, no, a mí me interesa esto políticamente, entonces me inspira esto, no, nada que ver. O sea, tú te vas encontrando en tu vida con situaciones que tienes que resolver y eso te puede inspirar, y luego te vas encontrando con situaciones, con vivencias que no te atraviesan directamente a ti, pero que atraviesan a los contextos que tienes alrededor, y a partir de ahí, pues eso es lo que te puede inspirar políticamente a hacer una canción. Yo creo que a mí lo que más me ha interesado siempre es como lo que tiene más que ver con la parte humanista, creo, ¿no? Con las relaciones, con los tejidos. Creo que a mí eso es lo que más me ha interesado, la política, que va más ligada a eso que a otra cosa, ¿no? Personalmente. Entonces, por ejemplo, he hecho muchas canciones hablando de otras maneras de relacionarnos. Y creo que esas canciones son absolutamente políticas, aunque no estén abanderando nada, aunque no se vea tan claramente, ¿no?, como su parte politizada. Creo que eso es muy político. A veces más. Hablar de los vínculos y de cómo nos relacionamos y de cómo crecemos alrededor de nuestras vinculaciones, creo que es absolutamente político, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso siempre me ha inspirado mucho. He hecho muchas canciones, además muy distintas y muy diversas entre sí, sobre cómo vivo... Formas de amar también. Claro, cómo vivo el amor y cómo me organizo, ¿no? Y cómo nos podemos organizar o cómo nos podemos influir a la hora de hacer eso. Y luego creo que algo que me ha inspirado políticamente mucho es Latinoamérica.
tenido vivencias políticas en Latinoamérica muy, muy profundas que creo que también me han inspirado mucho a la hora de, no sé, por ejemplo, Desaprendiendo, que es una canción así de mis canciones políticas así más fuertes. Es una canción que yo compongo después de estar 2 meses mochileando por Latinoamérica y que me baja sola toda la canción en una libretita de diario que tengo en una piñonera, después de llevar 12 horas en un autobús sin aire acondicionado en la parte de atrás que me lleva hasta Cusco. Y dice, vale, después de este viaje ya todo lo que aprendía ya no sirve, tengo que hacer la canción. Y entonces hago esa canción como muy conectada a todas las vivencias que he vivido, ¿no? Porque al final supongo que todo lo que hablamos de esa desconexión política, es verdad que creo que aún Latinoamérica no la ha vivido a tan grande escala como la estamos viviendo en este país y que aún hay muchísima más gente joven conectada muy profundamente con la política, ¿no? Y al final una política muy cotidiana, muy vecinal, muy de barrio, muy asamblearia, que es la que a mí más me interesa personalmente, ¿no? Entonces yo creo que Latinoamérica me inspira mucho. Y luego, por supuesto, otra cosa que siempre me inspira mucho es la memoria, ¿no? Yo he hecho varias canciones en esa línea porque me interesa mucho el nexo que hay, la conexión que hay entre las cosas que han vivido nuestros antepasados a las cosas que vivimos hoy en día. O sea, creo que están realmente directamente ligadas y que nuestra personalidad también se constituye a través de la memoria genética. ¿Qué crees que queda por hacer en ese terreno? Todo. ¿Y por qué crees que levanta tantas ampollas todavía hablar de ello? Pues porque por la impunidad. Claro, por la impunidad. Al final, el problema de este país es que los poderosos nunca han dejado de ser poderosos desde hace muchos siglos, además. Y en el caso de la dictadura, después de una dictadura tan larga, pues hombre, en la transición, digamos, en el traspaso a la democracia deberían... O sea, de mucha gente se debería haber echado a un lado. Claro, se debería haber echado a un lado y responsabilizarse de sus actos. Claro, pero si eso no se hizo en este país y las instituciones al final estaban repletas de gente que había tenido el poder durante la dictadura, pues pasen los años que pasen, siempre va a levantar ampollas porque hay mucha gente que sigue en el poder impune. Entonces es como... Hostia, hasta que no seamos profundamente serios con este tema es muy difícil que consigamos avanzar como sociedad y que podamos llevarnos bien con el vecino que piensa distinto. Ya. Ahora te voy a hacer una rueda de reconocimiento. Yo te voy a lanzar unos cuantos nombres y muy breve, en 2 palabras. Que la brevedad... A ver si tú me dices. La brevedad no es mi fuerte, Lo que te salga, Alfonso. lo que te salga. La brevedad lo intentamos. No es mi cualidad, no es mi don. Ahí va, ¿eh? Pedro Guerra. Es mi tío. Hombre, Pedro Guerra es un referente. Es un referente musicalmente hablando, es un referente total. A nivel, vamos, lo he estudiado. Me he sacado su repertorio con la guitarra, ha sido parte de mi escuela. Creo que canto, además, típicamente parecido a él. Y siento que lo que yo hago se parece bastante, en muchos sentidos. O sea, como que es un referente en muchos sentidos porque él es un tipo muy ecléctico, también muy inquieto musicalmente y con una sensibilidad cotidiana muy parecida, ¿no? María Rosalén. María Rosalén es una divinidad humana, como una persona que tan excepcional que a veces uno se pregunta cómo alguien puede ser tan excepcional, porque alguien que le ha ido tan bien en la música, que haya sido capaz de mantenerse tan fiel a sus ideas, que haya podido ser tan solidaria con tantas compas, o sea, no sé. Caso único casi, ¿no? Absolutamente es un caso único. Porque quiero decir, ¿qué mujer en este país ha tenido como esa dimensión de su música en los últimos años que no sea, digamos, un artista 40 principales, ¿no? No sé, Bebe. Y nada que ver, ¿no? Bebe desapareció. Justo te la iba a preguntar. Claro. Bueno, pues ya te respondo. O sea, bueno, Bebe me cuidó cuando era niño, lo cual es algo que en el currículum está súper bien. Bebe es una persona es de las artistas a las que yo más he escuchado en mi vida. O sea, no hay una sola canción de Bebe que yo no me sepa. Es verdad que luego de adultos no la he conocido. No hemos tenido relación. Estuve a punto de grabar Viva la Libertad, mi primer disco, que es una de mis canciones como más famosas, pero no llegó a tiempo. Pero bueno, yo creo que es el ejemplo contrario, ¿no? O sea, gente que el otro día, la Mala Rodríguez hace 3 días daba una entrevista en la que decía cosas muy raras, ¿sabes? Es verdad, igual que la Bebe ha dicho cosas muy raras en los últimos años y
Y es justo lo contrario de Rosalén, es gente a la que le va muy bien y de repente pues su vida se transforma. Yo creo que lo más interesante, y creo que Rosalén lo ha hecho muy bien, yo supongo que a Amiscala también lo ha hecho muy bien en ese caso, es como el Kanka lo ha hecho muy bien, o sea, es que te vaya bien en la música, por supuesto a escala, ¿no? Que no te transforme humanamente. O sea, obviamente, claro que vas a tener que relacionarte con gente que no te relacionarías si no te fuera así de bien en la música. Claro que va a haber un montón de gente que te idolatre y te haga dudar muchas veces de muchísimas cosas que estaban bien firmes de tu personalidad. Pero si tú eres capaz de seguir rodeándote de la gente con la que tú te rodeabas antes de ser famoso, ¿no? De no abandonar esa raíz, es probable que llegues, que envejezcas bien. Y no envejezcas tan mal como han envejecido muchos artistas en este país, ¿no? Entonces está buenísimo. Y Rosalén es un claro ejemplo de eso, de gente es que Rosalén ha cuidado sus vínculos y los sigue cuidando de una manera muy fuerte y toca con su banda de toda la vida y con la Bea, que es su escudera, y ha colaborado muchos años con Arte Mujer, que a mí siempre me ha parecido como un gesto muy, muy fantástico por su parte. Ha cantado con todos nosotros, siempre ha estado dispuesta, siempre ha estado disponible. Y claro que eso es complicado y claro que Rosalén obviamente pues tendrá que encontrar, digamos, la coctelera en la que cuidarse a sí misma, ¿no? Entre tanta entrega, pero Rosalén es un ejemplo, es un ejemplazo. ¿Gustavo Guerrero? Gustavo Guerrero es nuestro descubrimiento de esta década. Y un regalo que me ha hecho la vida, porque cuando yo siempre sueño, yo sueño alto, soy una persona que soy ambicioso y siempre he tenido sueños muy, muy grandes. Entonces, cuando yo de repente veo el documental de Musas, el disco de Natalia Lafourcade, que tiene un documental, y veo la figura de Gustavo como productor, yo digo, Gustavo, yo tengo que trabajar con Gustavo un día, me tiene que producir un disco, ¿no? Y cualquier otra persona no escribiría porque no es mi división, no es mi división. Yo no juego en esa liga. Pero yo también a veces tengo más cara que espalda para esas cosas y le escribo, digo, Gustavo, porque yo lo había conocido personalmente hace unos años en casa de David, justo con Silvana Estrada, le escribo, le digo, Gustavo, quiero que me hagas un disco, tío. Y Gustavo me acaba diciendo que sí, y no solo me acaba diciendo que sí, sino que acaba viniendo a grabarlo a España, no solo acaba viniendo a grabar a España, sino que vive un mes en casa y grabamos un disco en vivo con él en el que nos hacemos íntimos amigos. Pues bueno, el siguiente disco ya te puedo contar así en exclusiva que va a ser con él. ¿No? Ya está por aquí y ya estamos trabajando en él. Y joder, qué suerte la nuestra de poder trabajar con una persona de la calidad artística y humana de Gustavo Guerrero. Gata Katana. Me pongo triste, ¿no? Solo de pensar en la Gata Katana, tío, como en toda la inspiración que nos hubiera regalado la Gata Katana si no se hubiera muerto, ¿no? Con lo que cuesta o lo que me ha costado a mí encontrar referentes en el rap y con lo que le ha costado a las mujeres de este país encontrar referentes femeninas en el rap. Alguien tan bueno como la Gata Katana, que es buenísima. Era buenísima, es que no se podía ser más buena, más persona más lúcida, más iluminada, mejor, no sé, o sea, lo hacía todo bien la Gata, tío. No sé, supongo que a veces nos toca estar huérfanos de algunas cosas, ¿no? Como que parece que ese es nuestro sino, ¿no? Tenemos que estar huérfanos de algunas cosas, tío. Alberto Núñez Feijóo. Pues tío, yo creía que Alberto Núñez Feijóo tenía mucha más calidad política de la que me he dado cuenta de que tiene, ¿eh? No sé si tú no te has dado cuenta de que muchos años Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba en Galicia y se vendía como la ala moderada del PP, a mí me parecía un tipo como un buen político, tío. Pero claro, no hay nada como que de repente estar en primera línea y tener todos los días los medios encima para darte cuenta de las patinadas y las payasadas que se pueden llegar a decir. Pero bueno, si no nos ponemos las pilas, pues ese es el próximo presidente de este país. Eso está bastante claro. Si no remamos fuerte... ¿Pedro Sánchez? No sé, es un sofista, ¿no? Me quedo con eso. No quieres que te extienda más sobre Pedro Sánchez. No, está bien. Es un sofista, me gusta que sea un sofista. Es que es la noche y el día, no claro, entiendo. El partido sofista, ¿no? Podría ser en vez de socialista. El partido ¿no? sofista español, tío, está clarísimo, tío. Ahora otra vez son súper de izquierdas, ¿no? Ahora se posicionan como una fuerza de izquierdas. Y luego en el poder cualquier medida de izquierda la quieren tirar por la borda, tío. Es como, joder, qué rabia, ¿no? Qué rabia que... Bueno, vamos a dejar en que es un sofista. Extremo duro. ¡Fua! Máximos referentes, la mejor banda de rock de este país.
También yo creo que es un ejemplo de cómo se puede hacer poesía para todos los públicos, ¿no? Qué buena banda Extremoduro, ¿no? Y yo es verdad que ya no... O sea, yo qué sé, yo casi no la practico, pero la sigo cuando me da por escucharla, porque ya no la escucho a menudo, cuando me da por escucharla, más allá de reconectarme con mi adolescencia, digo, hostia, qué buena banda, tío. Qué buenas canciones, qué grandes canciones. Gracias, Extremoduro, por existir. ¿Rosalía? Rosalía tendría que verla en vivo, escucharla más, porque no lo he hecho. No la he visto en vivo y no la escucho mucho. Pero... Hostia, Rosalía mola un montón, tío. Rosalía es una pedazo de artista. Ya, vamos, yo la conocí con el proyecto con Rifri, en su primer proyecto, y ya me gustaba mucho, aunque me aburría un poco ese disco, ¿no? Es verdad, me aburría un poco el disco con Rifri, pero me gustaba mucho. Y bueno, yo creo que es una que está ahí está explorando a ver hasta dónde puede llegar. Y yo no creo que tenga techo. Además, que siento que es una artista sofisticada, ¿no? Que no es una artista mainstream simplemente por el mainstream, sino que es una artista bastante sofisticada y con bastante musicalidad, ¿no? Pedazo de musicalidad de Rosalía. Y parece ser que la gente que la ve en vivo le flipa. Vamos a ver, yo no la he visto. Los Locos Descalzos. Mi familia, mi bendición, la bendición de haber podido encontrar unos amigos, vecinos, contemporáneos, con los que hacer lo más parecido a una banda que yo he tenido nunca. Por mucho que yo sea Pedro Pastor y siga poniendo la cara y todo eso y haga las canciones yo, durante muchos años he sentido que tenía una banda. Y eso para un cantautor o para un solista es un regalo. Entonces son mi gran regalo, ¿no? Mis compañeros, mis hermanos, ¿Luis Pastor? mi referente, ¿no? Qué bueno que tu padre pueda ser tu referente. Mucho más allá de la música. ¿Lourdes Guerra? Más referente todavía, si cabe. Vale. Con todas sus sombras. Mis viejos tienen sus sombras, ¿sabes? Mis viejos son artistas y ser artistas y criar es una cosa que es poco incompatible, ¿sabes? Gente que necesita la carretera para vivir, gente que siempre está fuera de casa. Joder, pero yo para haberme criado con muchos fines de semana de mi vida con otras personas que no eran mis padres, tío, yo creo que me he salido bien, les he salido bien a mis viejos. En ese sentido, a ver qué dicen ellos, Yo creo que ellos si un día les tienes y les preguntas, creo que te van a decir lo mismo, pero con todas sus sombras yo celebro a mis viejos. Joder, qué suerte, ¿no? Qué suerte que tú, sobre todo que tu viejo poder comunicarte con ellos en la vida, poderte haber comunicado, ¿no? Digamos que la sensibilidad sea uno de los factores principales de nuestra relación. Joder, con la de viejos que hay por ahí, cuando tú hablabas, herméticos, silenciosos, violentos. Coño, qué suerte la mía, ¿sabes? Y luego, por supuesto, la música, ¿no? Y todas las amistades que siempre han rondado mi casa. Joder, qué suerte eso, ¿no? Y también todas las puertas que eso me ha abierto a mí, claro. Pero sobre todo, qué suerte humana. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, Pedro, por venir. Ha sido un verdadero gustazo. Nos vemos el domingo que viene con la música siempre a esta parte. Esto es nuestro ahora. Salud. El mar me viene de madre y me recuerda a mi abuela. El mar es una cazuela que cocinaba mi padre. Algo tiene de desmadre, de despeinar los veranos. Recuerdo con mis hermanos las tardes entre el salitre. El mar vaciaba el pupitre y nos llenaba las manos. El mar paciente me espera, impasible cada año. Todo mengua y es extraño, pues parece que él creciera. Algo tiene de quimera, de alimentar la locura. El mar es una cultura, y aunque de aquí no lo veas,
llevo adentro su marea, viene atado a mi cintura, al abordaje de la gente linda, de los lindos viajes, a estribor, mar, ven y cura este dolor. Contra las olas, si el mundo cabe en una sola, vamos a la playa que la arena sabe de amor y de agua. Voy a detener mi barca entre la ola y la espuma, por si me agarra la parca, mi verso no se consuma. Al abordaje de la gente linda, de los lindos viajes, a estribor, mar, ven y cura este dolor. Contra las olas, si el mundo cabe en una sola, vamos a la playa que la arena sabe de amor y de agua. Al abordaje de la gente linda, de los lindos viajes, a estribor, mar, ven y cura este dolor. Vamos al puertito a saltar del muelle, lo necesito. Vamos a la playa que la arena sabe de amor y de agua, que la arena sabe de amor y de agua, que la arena sabe